pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Vamos entonces con la lectura, el estudio de esta epístola. Y estamos ahora en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 14 al 16, y dice así la palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La última vez estuvimos viendo el antes y el ahora de los creyentes, del creyente, ¿no? Particularmente lo estábamos viendo de los de origen no judío, de los gentiles, de los paganos, ¿no? Y lo veíamos del cambio que esto ha hecho en nuestra vida, ¿no? Pero un cambio sobre todo en cuanto a nuestra relación con la iglesia, ¿no? El antes y el ahora, que antes no éramos el pueblo de Dios y ahora ya somos pueblo de Dios. Y bien, pues entonces estos versículos continúan, digamos, la idea, y con ellos entonces se nos lleva todavía a pensar, ¿no? A continuar pensando en esto mismo, en este cambio, ¿no? En este cambio que tiene que ver con el estar ahora en el pueblo de Dios, en estar ahora en la iglesia. Y entonces vemos que es importante la iglesia, ¿no? Vemos que es importante la iglesia, alguna importancia de tener, ¿no? Formar parte de la iglesia es importante, no se puede negar esto, ¿no? No se puede desechar, no se puede tomar a la ligera como algo que no tenga importancia, ¿no? Y hoy día, pues seguro que no está esto dentro de las mayores preocupaciones de la gente, ¿no? O de las mayores puntos de interés de la gente, ¿no? Seguro que nadie se le quita el sueño, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Si uno va a ir a un sitio a vivir, por ejemplo, no seguramente lo va a estar pensando si allí hay una iglesia buena donde congregarse o no. Lo mismo pues en cuanto a vacaciones, o lo mismo en cuanto a tantas y tantas cosas, ¿no? Seguro que hay muchas otras cosas que miramos antes, ¿no? Que tenga pues buenos supermercados, o que tenga etcétera, 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 que esto mismo. La gente, bueno, esto de la iglesia lo ve como algo secundario, ¿no? Secundario la mayoría de las veces. Y bien, pues entonces esto es algo que se tiene que corregir, es una actitud y un pensamiento que se tiene que corregir. Como cristianos hemos de pensar según la palabra de Dios, hemos de pensar conforme a la palabra de Dios en todo. Es entonces lo que creo que también como hemos comentado, de la conversión continua de nuestra mente, ¿no? En Romanos capítulo 12, cuando dice de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Para comprobar cuál sea la voluntad de Jehová, del Señor, la buena, la agradable y lo perfecto. Y esto viene, por lo tanto, de no amoldarnos, de no continuar amoldados a los pensamientos del mundo, sino ser renovados por la palabra del Señor, en todas las áreas y también en cuanto a esto. Y hemos entonces con la ayuda del Señor, pues poner las cosas en su lugar, ¿no? En cuanto también a la iglesia. Porque vemos que es importante la iglesia, pero es importante la iglesia, por supuesto, porque ella es la iglesia de Jesucristo.
porque ella es el cuerpo de Jesucristo. No es una importancia de la Iglesia porque sí. No es una importancia de la Iglesia como institución, ¿no? O como grupo humano más, ¿no? Para eso ya hay otros. Sino por causa de Cristo. Y Pablo aquí está hablando sí de la Iglesia, pero está hablando aquí de Cristo de principio a fin. De principio a fin. Y es por eso que comprendemos la importancia suya, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo opera un cambio en las personas y entre las personas, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De los judíos y de los gentiles. Continúa ahora mismo con ese problema. Y ese es un problema, era un problema fundamental en el siglo I, ¿no? Sigue siéndolo sin duda. Pero como eso, todas las demás divisiones que puedan haber entre los hombres, ¿no? Todas las demás divisiones que puedan haber de nacionalidad o de raza o de cultura, de origen, de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Esas divisiones o esas diferencias están abolidas en la Iglesia. Y están abolidas por el Señor. Y están abolidas por causa de Cristo. No es esto un credo humanista más, ¿no? Es por causa de Cristo. Y por causa de su nombre. Es lo único que nos está diciendo aquí Pablo. Y nos está diciendo entonces aquí sobre todo 3 cosas importantes acerca de Cristo Jesús. Primero, de su persona. Segundo, de su obra. Y el tercero, el resultado de su obra. Todo esto en estos muy pocos versículos, ¿verdad? La primera que nos dice es acerca de su persona, cuando dice, Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Él es vuestra paz, nuestra paz. La paz de todos los creyentes, ¿no? Alguien se podría decir, bueno, pues, ¿la paz con quién? ¿No? Alguien se podría preguntar. ¿Con quién está la guerra, no? Bueno, pues, podría ser con los hombres, ¿no? Entre los hombres, y también la paz con Dios. Y, de hecho, vamos a ver, son los dos, son ambos, ¿no? No es el uno o el otro, son los dos. Él es nuestra paz. Aquí en el versículo 15 y 16 aparece la palabra enemistad, ¿no? Y veremos a qué se refiere tanto a la enemistad que había entre los judíos y gentiles como la enemistad de todos con Dios. Y Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Esta es una de las afirmaciones de que yo le llamo totales, ¿no? Acerca de Cristo en la Escritura. Él dice, Él es nuestra paz, ¿no? En Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, versículo 4, dice, Cristo es vuestra vida, ¿no? En Jeremías, capítulo 23, versículo 6, dice que Dios, Jehová, Él es Jehová justicia vuestra. Él es vuestra justicia. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, nos dice que Jesucristo nos ha sido dado por Dios como nuestra sabiduría, como nuestra justicia, como nuestra santificación y como nuestra redención. Entonces vemos, son lo que yo digo, estas declaraciones totales de que Él lo es, no una parte, no, Él lo es todo. 1 Corintios capítulo 15 también nos dice que, bueno, capítulo 15, versículo 28, Él se sujetará al Padre para que al final Dios sea el todo en todos. Leemos aquí en versículo 15, capítulo 15, versículo 28. Después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces, vemos declaraciones totales. Él es nuestro todo.
Y Cristo es entonces toda nuestra salvación. Él es toda nuestra salvación. No es que Dios hace una parte y nosotros pues tenemos que hacer la otra. Él lo es todo. Él lo es todo. Cristo es nuestra paz, ¿no? Porque, veremos aquí, Él nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no lo tienes nada. Hemos leído en 1 de Juan capítulo 5, quien tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Estás en la muerte espiritual. Y esto es, lo mismo las personas que incluso las iglesias. Porque se podría llegar el caso que una iglesia tiene mucho de todo, tiene mucha gente, tiene mucha actividad, tiene mucha alegría y muchas cosas a hacer, pero ha dejado a Cristo afuera de la iglesia. Y esto no lo digo yo, esto lo vemos en Apocalipsis, la carta del Señor Jesucristo a la Odisea, ¿verdad? Que se decía ella de sí misma: soy rico, enriquecido, tengo de todo, tendré muchos dones, somos mucha gente importante en la congregación, ¿no? ¿Y qué dice Jesucristo, no? He aquí, yo estoy en la puerta y llamo, ¿no? Estaban tan llenos de sí mismos que no tenían lugar para Cristo. No tenían lugar para Cristo. Y esto nos puede sorprender, pero ocurre así. Ocurre así. Que en el corazón del hombre, y también incluso de la iglesia, sobre todo esto, pues no haya lugar para Cristo. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque esta es nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser por naturaleza es esta. No querer nada de Cristo. Hacerlo nosotros todo solo, ¿no? Yo solo. Entonces vemos, ¿no? Que esto, ocurre también en cuanto al mensaje de las iglesias, ¿no? El liberal, por ejemplo, ¿no? Va a decir, pues esto mismo, incluso un mensaje muy parecido al que nosotros estamos diciendo ahora, o que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? De que no tiene que haber estas diferencias entre clases, o de diferencias entre nacionalidades dentro de la iglesia, etc. Pero no es por causa de Cristo. Es por, ideología humanista, ¿no? Y para eso ya está el mundo. Para eso ya está el mundo. Esas son las ideas que gobiernan el mundo, que lo dirigen. Bien, está bien, no lo digo que no. Pero eso no es cristianismo, eso no es la fe cristiana. ¿Verdad? Entonces, es de mirar nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay lugar para Cristo, o estamos tan llenos de nosotros que no lo hay. ¿Verdad? Bien. Pues esto en cuanto a lo que dice aquí Pablo de Cristo, de su persona. La segunda cosa que decíamos a continuación, habla de su obra. Dice que de ambos pueblos, sigue hablando de los judíos y de los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. Habían dos y ahora es uno, ya no son más dos, es solamente uno. Un solo pueblo. Unos estaban cercanos y otros estaban lejos, ¿no? Y ahora, pues, a los lejos los ha acercado. Son uno, ya no son dos, son uno. Los paganos, los gentiles y los judíos. Y lo hizo ¿cómo? La obra. Dice, derribando la pared intermedia, ¿no? El muro, ¿no? Podemos poner, por caso, ¿no? El muro que había en Berlín. Por imaginarnos algo. Que separaba, pues entonces, la ciudad, ¿no? Y no podía pasar de un lado a otro. Era lo mismo. Había un muro que impedía ir de uno a otro. Hay una separación.
radical y esencial entre los hombres, ¿no? Y ¿a qué se está refiriendo con este muro o esta pared intermedia de separación? Pues está hablando sin duda de las ceremonias del Antiguo Testamento, que fueron dadas por Dios, dio a Israel. Entonces estas son las ceremonias de la ley, son las ceremonias dadas por Dios, ¿no? Y entonces estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de las festividades, estamos hablando de incluso de la circuncisión mismo, lo estuvimos considerando la última vez, también dada por Dios, es señal del pacto, pero de esta manera crea una división, se lo da a un pueblo y los demás no, ¿no? Había esta división, ellos habían recibido todo esto de Dios y los demás no, pero llegado el momento, el tiempo, Cristo vino y llevó a cabo su obra, y Él murió, y Él resucitó, y Él murió, por lo tanto, fue el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero inmolado, para perdón de los pecados. Lo de antes eran sombras, lo de antes eran representaciones, ¿no?, que hablaban de Cristo, y ahora viene la realidad, ahora viene Cristo, entonces todo se cumple en Cristo. Entonces, si se cumple en Cristo, ya no tiene que continuar. Ya no tienen razón de ser. ¿Verdad? Entonces se cumple en Cristo. Y lo que decíamos, ¿no? Cuando alguien está tan pagado de sí mismo y está tan lleno de sí mismo que no quiere saber nada de Cristo. Es lo que ocurrió también a los judíos, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y fueron los suyos los que lo condenaron a muerte, ¿no? Y bien. Pues entonces, ahí están, ahí quedan, todavía. Porque ellos, bueno, leen la ley, leen la palabra, pero la leen sin Cristo. Y siguen, por lo tanto, también con las ceremonias, y siguen también con su religión, pero está sin Cristo. Entonces se queda con todas las cosas de afuera, se queda con toda la cáscara. Y, pues, no le importa lo de dentro, lo que de verdad cuenta, que es Cristo, ¿no? ¿Y de qué sirve una religión, pongamos por caso los judíos, pero incluso el cristianismo sin Cristo? ¿De qué nos sirve a nosotros el hacer toda una serie de actos religiosos sin Cristo? ¿No? Y la gente se puede enamorar de estas cosas, se puede enamorar de sus ritos y se puede enamorar de sus ceremonias sin Cristo. ¿Y de qué le sirve? De nada. Porque entonces se queda con la fachada y rechaza a Cristo, rechaza la verdad. Bien, pues entonces vino Cristo y derribó esa pared, que eran las ceremonias que ponían pues entonces esta separación, ¿no? Y continúa pues diciendo... aboliendo en su carne las enemistades, ¿no? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Bueno, aquí siempre hay una cuestión de los comentaristas que no vamos a entrar, pero hay unos que dicen que las enemistades se relacionan con el versículo 14, que sería la pared intermedia de separación. Las enemistades serían las ceremonias, y otros que sería la ley de los mandamientos, ¿no? Expresados en ordenanzas, que sería la ley en general. Bueno, eso es simplemente para tenerlo en cuenta. En todo caso, el sentido no cambia, no varía, porque de todos modos está hablando a continuación, ¿no?, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y aquí estamos hablando de la ley en un sentido general. Y bueno, de hecho, es que incluso la división entre ceremonias y no es una división que hacemos nosotros, ¿no?, que nos es útil, pero que no la encontramos como tal en la Escritura, ¿no? La Escritura no nos viene y nos dice, no, al tanto, esto es una ley ceremonial, esto es una ley civil, esto es una ley moral. En la Escritura la ley es un conjunto, y se habla de la ley en un conjunto,
¿no? Entonces, el punto entonces al que hemos de venir es que el creyente, cualquiera que sea su origen, el creyente, hay un cambio con respecto a la ley. Hay un cambio de relación con respecto a la ley, que es lo que nos dice Pablo en otros lugares del Nuevo Testamento. En Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 4, vamos a leer unos cuantos textos, dos solamente. Primero en Romanos 10:4, dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces habla de la palabra de fe que predicamos: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando, por lo tanto, de la justicia de la fe, de la salvación por la fe. Y dice que Cristo es el fin de la ley. El fin de la ley. Y esto es lo que también enseña Pablo en Romanos 7 con una comparación. El creyente es como si hubiera enviudado, ¿no? Y no vive su marido y se puede casar con otro, y sí, de hecho se casa con otro. Es la imagen, la ilustración que hace en el versículo 2, dice: la mujer está sujeta a su marido mientras el marido vive, está ligada por la ley. Mientras el marido vive, está ligada por ley. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Así que, mientras viva el marido, se le llamará adúltera si fuere de otro hombre, mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro hombre. Y ahora la cuestión dice: así también vosotros, hermanos míos, que estáis muertos a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos su fruto para Dios. Entonces, está diciendo que el creyente ha muerto a la ley y ya es de Cristo. Ya es de Cristo. Es decir, que la ley ya no es para justicia. Y alguien podría decir: bueno, pero nunca lo fue. Desde el pecado de Adán, ningún hombre pudo ser salvo por las obras o por la ley. ¿De acuerdo? Sí, es cierto. Pero estábamos todavía bajo el pacto de las obras, como condenación. Estábamos bajo la condenación por la transgresión de la ley. Y entonces Cristo vino y dice que abolió en su carne, vemos, en su carne, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Una expresión muy parecida también en Colosenses capítulo 2, que él tomó el acta de decretos que nos era contraria y las clavó en la cruz, en su carne, en su muerte. Él abolió entonces esta condenación de la ley, esta condenación que todo hombre está en ella, si no está en Cristo. Entonces vemos que aquí los que estaban lejos, los paganos, directamente estaban bajo esa condenación, y después estaban los que estaban cercanos, que eran los judíos, ¿no? Que Dios le había dado las promesas y todavía estas no se habían cumplido. Dios les había dado la ley, y la ley ¿qué era? La ley era, dice Gálatas en el capítulo 4, era el pedagogo, era aquel que tomaba al niño de la mano y lo llevaba al colegio. Esto es a Cristo, ¿no? Era el que le estaba guiando continuamente, que no podían ser salvos por sus obras ni por su obediencia, y entonces llevarles a esperar la venida del Mesías, del Salvador. Entonces vemos que, bueno, no es el mismo caso. Unos estaban completamente ya bajo la condenación y otros estaban esperando a que viniera el Mesías. Pero el caso es que esta venida de Cristo y su muerte
trae un cambio a unos y a otros, de manera que los dos ya no son más dos, sino dice uno solo, uno solo. Y hay un cambio, ¿no? Como vamos a ver. El resultado de esta obra de Cristo, en tercer lugar, para crear, este es, digamos, el resultado para crear. Está hablando, por lo tanto, del lenguaje de la creación, ¿no? La iglesia es la nueva creación, como también habla en Colosenses. Para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces está hablando de esos dos pueblos, y ahora los creyentes forman uno. Ya no hay entonces la diferencia entre judíos gentiles, de judíos y gentiles, ¿no? De creyentes judíos y de creyentes gentiles. Son todos creyentes. Son todos, por lo tanto, cristianos. Son todos miembros de Cristo y son todos miembros de la iglesia. Él hizo, por lo tanto, la paz, haciendo la paz otra vez, dice. Haciendo la paz. Y en el versículo 16 continúa diciendo, mediante la cruz, reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo. Vemos, es muy repetitivo todo lo que está diciendo. Y ahora, pues, introduce la idea de la reconciliación, 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Que Dios, podemos leer ahí los versículos, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole, no tomándole en cuenta sus pecados. El versículo 19, ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El mensaje de Cristo, la predicación del Evangelio, es el mensaje de la reconciliación con Dios. Así, por lo tanto, vemos, está hablando de esta creación de Dios, que es el nuevo hombre, que es un solo hombre, que es un solo cuerpo. Está hablando de la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo, que está formado por todos los creyentes a lo largo de la historia, que son todos los elegidos, aquellos que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo, y está compuesto, por lo tanto, por gente de todo origen, de todo país, de toda cultura, de toda lengua. Y es lo que nos dice también en Apocalipsis, ¿no? Que delante del trono están gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, adorando al Señor. Y esto es el resultado de la cruz. Esto es el resultado, el fruto de la muerte de Cristo en la cruz. Mata las enemistades. La cruz, la muerte de Cristo, mata la muerte. Porque Él después viene a la vida. Y esto asegura nuestra vida. Y la cruz a sí mismo mata las enemistades. Primeramente con Dios, pero también entre los hombres. Así vemos que trae este tremendo cambio, ¿verdad? La obra de Cristo a la vida de las personas. Y qué triste es que se quiera mantener todavía estas divisiones, ¿no? Para empezar, de la que aquí está hablando Pablo, ¿no? Entre judío y gentil. Y que se siga diciendo, literalmente, de que Dios tiene dos pueblos, ¿no? Y que uno de ellos es el Israel incrédulo. Y que incluso dicen, no, que Dios tiene un camino especial de salvación para él. Que no es la fe en Cristo, que es la fe en el Antiguo Testamento, sin el mensaje de Cristo. Y esto se enseña en las iglesias cristianas. El camino de salvación especial de Dios para él. Que no hay que evangelizarlo. Que no hay que evangelizarlo porque ellos ya tienen la alianza con Abraham, ya tienen el pacto con Abraham.
¿no? Y si les hablas de Cristo, les estás ofendiendo. Y si les hablas de Cristo, es que eres antisemita. Y bueno, hay todo un repertorio, ¿no?, en todo esto. Porque después están también aquellos que a lo mejor no te dicen esto tan claro, pero también te dicen, no, el pueblo judío es siempre el pueblo judío y la iglesia es, no sé, un paréntesis, ¿no?, como muchas veces dicen, o pues, bueno, que la iglesia no ha sustituido al pueblo judío en la alianza con Dios, en el nuevo pacto con Dios. Y si lo dices, te tratan de todo y que es lo peor de lo peor, la teología de la sustitución. Eres de la teología de la sustitución, dice. Pero bueno, al Antiguo Testamento le cambió al Nuevo Testamento. Vino el Nuevo Testamento, ¿verdad? Al Antiguo Pacto le pasó al Nuevo Pacto. Antes eran las profecías y las sombras y ahora es el cumplimiento y la realidad, ¿verdad? Y antes era el Israel nacional y ahora Dios es por la predicación del Evangelio a todas las naciones, a todos los que crean, ya sean judíos o ya sean griegos. Y se les tiene que predicar a todos por igual. Dice Pablo en Romanos 1, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Todos por igual han de escuchar el Evangelio y todos por igual han de responder al llamamiento del Evangelio. Y bien, pues entonces digo que es algo increíble que haya esto, que haya esta todavía mantenimiento de la pared intermedia, de decir, no, si tú te conviertes, sigue con tu circuncisión, no pasa nada, ¿no? No, pues si te has convertido de origen gentil, pues tienes que dejar la circuncisión. ¿Por qué? Pues porque eres creyente y ahora es el bautismo. No tiene sentido aferrarse a lo pasado. Y dirán, pues es que entonces eres antisemita, ¿no? La cuestión es hasta qué punto valoramos más nuestro origen nacional, étnico, lo que sea, que Cristo. Porque la cuestión es ser el cuerpo de Cristo, un cuerpo de Cristo. Porque Cristo no tiene dos cuerpos, tiene uno solamente, ¿verdad? Entonces, si amamos más todas estas cosas que a Cristo, si amamos a Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, si amamos a Cristo verdaderamente de esta manera, o un lugar secundario, ¿verdad? Esto digo, es la separación por excelencia, pero se puede dar también y se da también en nosotros, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se dan, pues no sé, las distintas iglesias, comillas, étnicas. Porque cada etnia tiene que tener la suya propia. Y cada nación, nacionalidad, tiene que tener su iglesia propia. Y después están las iglesias de aquellos que les gustan el country o de aquellas que le gusta el windsurf, ¿no? Y no estoy bromeando, que es así, que hay iglesias que les gustan el country, vienen todos con los sombreros del oeste y cantan pues música country, y hay otros que hacen las iglesias del windsurf, ¿no? Que es que hacen el culto antes de estar aquí con el windsurf, ¿no? Esto es la iglesia de Cristo, realmente. Sí, la iglesia de Cristo es una. ¿Y por qué entonces nos empeñamos, ¿no?, en hacerla pues bien machacadita, ¿no? Bien machacadita. Y mantener entonces, no, esta es una iglesia, ¿sabes?, de gente con preparación, esta es que abundan nuestros licenciados universitarios, ¿no? Y después la otra es más bien de perfil obrero. Esta es de... ¿cómo le llaman? No, casual, ¿no? Esta es de gente que viene, pues, no sé, de cualquier manera a la iglesia y los otros van con el traje, ¿verdad? Pero es que lo ponen como título de la iglesia. Nosotros somos casual, ¿no? Nosotros somos solemnes. Es así. Es así. Entonces vemos que esto está muy arraigado entre nosotros. Muy arraigado en mantener las
divisiones que hay en el mundo, en las divisiones que hay allá afuera, las divisiones que hay en la sociedad, pero las queremos también mantener aquí adentro, ¿no? Y queremos entonces también, mira, pues entonces vamos a hacer aquí, la iglesia ¿sabe de qué? De mercado, lo que llamo la iglesia de mercado, no es la iglesia de Estado, no, de mercado. Tú te encargas a este grupo de personas, nosotros nos encargamos a este grupo de personas, ¿no? Tú haces esto, yo hago lo otro y nos repartimos, ¿no? ¿No? Bien, pues la solución a todo esto, ¿qué es? La solución a todo esto es Cristo. La solución a todo esto es Cristo. Porque Cristo abolió estas enemistades, abolió estas separaciones, porque abolió el problema de todos con Dios. Y superó todas estas cosas porque murió para los pecados de todo su pueblo, que solamente tiene uno, que son todos aquellos por los cuales Cristo ha venido, que son todos aquellos por los cuales Él entregó su vida. En Cristo vemos ahí este igualitarismo, ¿no? Todos somos igualmente adoptados, todos somos igualmente justificados por la fe, todos somos igualmente santificados, porque Cristo es, nuestra justicia, nuestra santificación, y Él es el todo de nuestra salvación. Y esto es lo que viene con Cristo. Si uno acepta a Cristo, acepta a todo su cuerpo. Si uno acepta a Cristo, acepta a todos los que confiesan el nombre de Cristo como hermanos. Si uno acepta a Cristo, ya no va a estar haciendo distinción de origen, ¿no? Denominación de origen. Si uno se aferra a mantener todas estas divisiones, es porque está rechazando a Cristo, porque está rechazando su cuerpo. Así que solamente toca ser agradecidos al Señor, que nos da a todos el mismo camino de salvación, que es Cristo, y ser, por lo tanto, manso, recibirlo con toda mansedumbre. De manera que también seamos mansos para con Dios y mansos los unos con los otros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.